Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, en el sentido espiritual de la palabra, ¿no? Sí, y otra vez, David, creo que lo mencionaste, pero igual que no todos los que son hijos de cristianos son cristianos. Claro, claro. Exacto. Sí, No es es- una aplicación. No es por sangre, Yeah. como dice Juan capítulo 1, no es por sangre, la voluntad de la carne, es Dios el que hace la obra. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo, es todo. Estás escuchando El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos en nuestro recorrido por Romanos y este es el episodio número 4 de nuestra quinta semana juntos. Estamos en una serie titulada El Poder del Evangelio y estas páginas de Romanos nos revelan con claridad lo que significa creer en Cristo y sobre todo vivir según las buenas nuevas y por su Espíritu cada día. Y nuestra oración es que este tiempo sea de mucha bendición para tu vida, mi hermano. Hoy vamos a entrar juntos en una parte de Romanos que nos obliga a detenernos y pensar. ¿Qué hacemos cuando pareciera que las promesas de Dios no se cumplen como esperamos? En compañía con mis amigos, los pastores David Menéndez y José Prado, vamos a mirar de frente el dolor de Pablo por su pueblo, la distinción entre los hijos según la carne y los hijos según la promesa, y la sorprendente manera en que Dios muestra su fidelidad, incluso cuando muchos rechazan a Cristo. Y mientras abrimos este capítulo, te invito a escuchar con el corazón atento, porque hay verdades aquí que iluminan quién realmente somos como pueblo de Dios. Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, hemos salido del capítulo 8 de Romanos muy emocionados, muy llenos de esta sensación de que el Señor va a ganar. Es más, ya ha ganado. El triunfo de nuestro Dios es lo que sentimos en el capítulo 8. No hay condenación para nosotros. Ahora estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Todo en nuestra vida obra para nuestro bien. Y esto es por el plan determinado de Dios, porque Él predestinó, porque Él obró y planificó desde antes de la fundación del mundo para hacer estas cosas. Pero ahora quizás para algunos surge la pregunta: si Dios es el que está haciendo esto, ¿qué de los judíos que parecen estar rechazando al Mesías? Y es una pregunta seria que Pablo contesta con seriedad, sobriedad y sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que es palabra de Dios para nosotros. Pero vamos a hablar ahora de este capítulo 9, que es un capítulo muy poderoso, un capítulo que afecta cómo entendemos lo que está pasando en el mundo. Y para hablar de este tema tengo conmigo a mis amigos, los pastores David Menéndez y José Prado. Vamos a hablar del capítulo 9 y ¿qué introducción podemos darle al capítulo 9? ¿Cuál es el contexto? Es más, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a darle el contexto del libro otra vez para que entonces ubiquemos el capítulo 9 dentro del libro. ¿Quién quiere hacer eso? Bueno, mira, el capítulo 9, como nosotros hemos hablado en Romanos, la ciudad de Roma, esta iglesia, estaba compuesta de gentiles y judíos, de los dos. Y Pablo nos ha hablado tan linda, una bella manera de exponer la belleza del evangelio, la cual es dada no solo a judíos, pero a gentiles, la cual es recibida por medio de la fe, ¿verdad? No por obras.
Y en el capítulo 8, ¿verdad? Él habla de ya no haber condenación para aquellos que están en Cristo. Nos muestra la belleza de haber nacido de nuevo del Espíritu. Somos hijos de Dios. Y entonces, como él termina ese capítulo hablando de la realidad de que todos aquellos que han recibido el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, en el capítulo 9, él tiene que enseñar la distinción entre aquellos que han recibido el Espíritu, que son hijos de Dios, y aquellos que en lo natural, por décadas y siglos, se han llamado hijos de Dios, que son los judíos, ¿verdad? Porque ellos fueron adoptados por Dios de una manera física, como el pueblo de Dios. Pero hay una distinción entre aquellos que han recibido el Espíritu, y eso es lo que el capítulo 9 nos comienza a mostrar. Pablo nos comienza a mostrar. Wow. Sí, porque otra vez lo que ha dicho Pablo es que los que son guiados o dirigidos por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Uh-huh. Y si son dirigidos por el Espíritu y son hijos de Dios, solo los que tienen esta comprensión del Evangelio, entonces, ¿qué podemos decir de todos esos judíos, esas personas que son herederos de las promesas, supuestamente, ¿verdad? Y que han rechazado a Jesús como el Mesías. ¿Estamos bien? Ok, mis hermanos. Ahora, entonces, ¿por qué no comenzamos a leer el texto? David, ¿quieres leer? Capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén, amén. Una lectura quizás un poquito larga, pero creo que debemos escucharla todo, escuchar todo este texto, y el contexto de todo lo que vamos a leer es el pasaje entero. Así que gracias, David. Esta es la palabra del Señor. Amén. Ahora Pablo comienza diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿Por qué comienza Pablo con esta declaración emocional? Sí, como habías mencionado al principio, Dani, que aunque el evangelio, la misión del evangelio ha salido al mundo y a los gentiles y están entrando los gentiles a la salvación, pero la misión evangelística a los judíos por lo general está siendo rechazada. Y los judíos no están respondiendo al evangelio en la misma manera en que los gentiles lo están haciendo. El apóstol Pablo tiene este dolor que podemos entenderlo desde dos ángulos, ¿no? Por un lado es su pueblo y él tiene esa carga, y por otro lado es el sentir de todo creyente, ¿no? Cuando ve que hay un pueblo, una nación, un grupo de personas que no tienen un corazón, ¿verdad? Para venir al Señor, y esto se convierte en una carga, en un dolor en nuestro corazón. Yo quisiera añadir una tercera razón por la cual es algo muy triste. Y es porque ellos fueron dados las promesas. Sí, claro. O sea, ellos son el pueblo que debió haber recibido al Mesías con brazos abiertos, porque tenían la palabra, ¿verdad? Dios les había dado a ellos un gran privilegio y les había revelado a ellos tantas cosas que en vez de rechazar al Mesías, ellos deberían de haber sido los primeros en recibirles. Fueron los primeros. Fueron los primeros. Y ahora pareciera que... Pero como pueblo, ¿verdad? Como pueblo. Cuando tú comenzaste, Dani, tú dijiste, ¿verdad? Los judíos que parecen rechazar a Cristo. No parecen rechazar a Cristo. Han rechazado a Cristo. Punto. Es una... Y se han convertido en los opositores de la misión evangelística. Sí. Sí, es verdad, recibieron tremendos privilegios. Bueno, él lo dice aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso él dice,
que la incredulidad del judío no es culpa de Dios. Prácticamente es lo que él está diciendo en los versículos 6 en adelante, ¿verdad? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, en otras palabras. Ellos han recibido la palabra, no es que la palabra ha fallado, sino que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. Entonces, la palabra de la promesa fue dada a ellos, pero no es que la promesa ha fallado, ¿verdad? Sino que ellos mismos han decidido, han tomado esa decisión de incredulidad. Wow. Yo creo que tenemos ahí, podemos sacar varias lecciones, ¿no? Una de ellas me dice a mí es que en realidad una persona puede tener muchos privilegios externos en cuanto a vivir en una nación, pudiéramos decir, con gran conocimiento del evangelio, vivir en un hogar cristiano, ser de una familia pastoral, haberse criado en la iglesia, haber experimentado y visto milagros, pero eso no te hace cristiano. Wow. No quiere decir que la promesa ha fallado tampoco, que la palabra de Dios falle. Ahí tenemos un dilema, ¿no? Que vamos y mira el dilema que yo veo, porque aún hoy en día, en el 2025, aquí en los Estados Unidos, la mayoría de las iglesias y los cristianos en los Estados Unidos soportan, ¿verdad? Ayudan, tienen un corazón hacia para apoyar Israel especial, ¿verdad? Y prácticamente yo he escuchado pastores que dicen, no, ese es el pueblo de Dios. Mas sin embargo, ese pueblo de Dios, supuestamente, ¿verdad? Está en contra de Cristo. O sea, públicamente está en contra de Cristo. Yo pudiera decir que muchos de ellos odian, ¿verdad? El cristianismo, o oponen el cristianismo. Entonces, aún en la iglesia, muchas veces nosotros podemos fallar en llamar a alguien cristiano simplemente por ciertas cosas, ciertos privilegios, mas sin embargo no lo son. No lo son. Ellos no son el pueblo de Dios. Wow. No son todos. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, en el sentido espiritual de la palabra, ¿no? Sí, y otra vez, David, creo que lo mencionaste, pero igual que no todos los que son hijos de cristianos son cristianos. Claro. Exacto. Sí, no es explicación, no es por sangre, como dice Juan capítulo 1, no es por sangre, la voluntad de la carne, es Dios el que hace la obra. Bueno, Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor es conocido por el Señor. Y como dice también, eso que mencionaste, ¿verdad? Ahí en Juan, ¿no? Sí, Juan capítulo 1, versículo 13. No de voluntad de varón, de voluntad de la carne, de voluntad humana, ¿verdad? Vamos a ver si lo encuentro aquí para decirlo. Juan 1:13. Para decirlo aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto va a ser una pauta, ¿verdad? Para lo que va a decir el resto del capítulo. En cuanto a cómo funciona la promesa. No funciona. Es decir, podemos categóricamente decir, no funciona por voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ni es por sangre. No funciona por privilegios externos, no funciona porque tú has sido parte del pueblo judío. Ni siquiera porque te enseñaron la doctrina correcta. No funciona porque has estado expuesto a grandes predicadores o iglesias. Tú sabes que algo que me encanta de este capítulo 9 de Romanos es que Pablo prácticamente está diciendo, yo sufro en mi corazón por la incredulidad de mi pueblo. ¿Verdad? Y él dice, miren, la incredulidad de mi pueblo no es culpa de Dios. No es que la promesa ha fallado. Porque mucha gente dice, no, pero Dios le dio promesa al pueblo de Israel. Y esas promesas, Dios no las va a olvidar. ¿Verdad? No, Dios no las ha olvidado. No. Las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Verdad? O sea, Dios ha sido fiel a sus promesas.
La promesa no ha fallado. No. La promesa no ha fallado. Así que no es porque la promesa ha fallado. Pero después también él comienza a hablar de cómo Dios escoge, ¿verdad? Aún entre el pueblo de Israel, cómo él escogió a Jacob, ¿verdad? En vez de a Esaú, ¿verdad? Y vemos esa relación. Sí. Ahora, en eso en particular, a mí me encanta que Pablo dice que Dios da misericordia a quien Él quiere dar misericordia. Y esa palabra es muy importante. Sí. Podemos establecer entonces que Pablo está hablando de salvación. Sí. Que el pasaje habla de salvación, ¿verdad? No está hablando simplemente de una línea a través de la cual Dios va a trabajar con respecto a otra línea, comparándolas, etcétera. No, Dios aquí escoge utilizar un ejemplo, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en la descendencia para ilustrar cómo funciona la palabra de la promesa. En otras palabras, la palabra de la promesa que no falla funciona así. Cuando una mujer es estéril y un hombre no puede funcionar ya y no hay razón ni posibilidad de que puedan tener un hijo, el hijo viene porque Dios lo prometió. De esa manera funciona la palabra de Dios. Viene a lugares, a personas y en momentos donde nada espiritualmente se puede hacer, lograr o establecer, y la palabra de Dios toma efecto. Donde no hay esperanza. Ejemplo, las relaciones, las vidas de estas mujeres patriarcales, ¿verdad? Y cómo ellas vinieron a tener hijos. Y después lo lleva también al hecho de que hay un llamado. ¿Cómo funciona? Pudiéramos decir, ¿cómo funciona? Número 1, no funciona externamente. Número 2, funciona donde el hombre no puede hacer nada. Y número 3, funciona de acuerdo al llamado de Dios. Es el llamado de Dios lo que causa la descendencia y lo que hace la diferencia en términos ahora de Jacob sobre Esaú. Dios llama a uno con un llamado particular y específico que tiene que ver con la redención, y al otro, ¿verdad?, no le da ese llamado interno, ese llamado que funciona, que toma efecto, no por la decisión, voluntad de la carne, sino por el poder de la palabra de Dios haciendo ese efecto. En otras palabras, creo yo que en estos primeros versículos Dios está ilustrando cómo obra el poder de la palabra de la promesa para salvación. Wow. Y son fuertes estas ideas. Sí. Son fuertes, son difíciles para muchos aceptarlas. Queremos poder decir que todos los judíos son los hijos de Dios. Queremos poder afirmar esas cosas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque hay una compasión dentro de cada uno de nosotros. Se me olvidó cuando José mencionó eso, porque ese punto es muy importante. El poder tener la correcta actitud hacia los judíos. Sí. Y Pablo la tiene y la debemos tener todos. Y no solo hacia los judíos, sino a los perdidos. Exactamente. ¿Cuál debe ser la actitud del corazón hacia los perdidos? Una actitud de dolor, de carga, de deseo. Fíjense, Pablo, yo no me atrevo a decir que yo tengo esa actitud de él, pero él está, dice, dispuesto a ser anatema. Por amor, ser condenado a sus parientes. Si ellos pudieran ser salvos. Wow, Sí. qué gran amor el de Pablo. Es el amor de Cristo, Por supuesto. ¿verdad? Él fue condenado por nosotros. Por nosotros. Me parece muy importante lo que dijiste, David. Comenzamos ahí con esto. Comencemos con esta idea, ¿verdad? Sí. Que debemos amar a los judíos. Debemos amar a los inconversos. Debemos amar a todos los que rechazan a Cristo. No ponernos a la defensiva ni a la ofensiva, ¿verdad? Con nadie. Predicamos a Cristo, compartimos el evangelio con amor en el corazón, y cuando se rechaza, porque algunos van a rechazar, el amor debe continuar y el dolor debe ser real. Si tú no sientes dolor porque alguien rechaza a Cristo, entonces creo que no has entendido el evangelio y no has entendido la magnitud de las consecuencias de rechazar a Cristo. Y decía, discúlpame, José también mencionaba cuando está hablando de los privilegios
que se le ha entregado a esta nación por parte de Dios. Ujú. Dios no ha hecho esto, es decir, distanciadamente, de una manera fría, calculadora. Él lo hace porque este amor que manifiesta Pablo es el amor de Dios. Eso es. En otras palabras, hay una reflexión. Dios ha hecho estas cosas por el pueblo judío en amor hacia ellos. Eso lo vemos en el ministerio de Jesús cuando dice, ¿cuántas veces yo como una gallina Sí. hubiera deseado recibirlos, pero ustedes no quisieron? Es decir, ahí está la intención, el deseo, la voluntad de Dios expresada en ese llamado del evangelio, en estos privilegios entregados, pero ellos no quisieron. Antes de decir lo que vamos a decir ahora, después, es importante establecer eso. Y esa es la realidad, no solo con los judíos, pero con cualquier persona Así que mismo. rechaza a Cristo. Así mismo. Es más, esa era la realidad con el faraón. Cuando él habla de que Yeah. el corazón del faraón fue endurecido Yeah. por Dios, ¿verdad? Por eso me encanta que él usa la palabra misericordia. Sí. Porque él podía haber dicho, Dios da amor a quien Yeah. él quiere dar amor. Dios da gracia a quien él quiere dar gracia. Pero él usa la palabra misericordia porque misericordia significa que Dios no le da a cierta persona No te merece. la ira que merece. Entonces, allí él está diciendo que todos merecemos ira. Así mismo. Todos merecemos ira. Mas, sin embargo, no por obras, Yeah. no por algo en nosotros, ¿verdad? Él para esa ira a ciertas personas, ¿verdad? Y nadie puede decir, en inglés, ¿verdad? Se dice, oh, it's not fair. No es justo que Dios, ¿cómo es posible que hay personas que son salvas y otras no? ¿Verdad? No podemos decir eso, porque todos merecemos el infierno. Mi hermano, al terminar esta primera parte, quisiera que pauses un momento y escuches el peso del corazón de Pablo. No todos los que crecieron con privilegios espirituales conocen realmente al Señor. Y no todos los que llevan años cerca del Evangelio han nacido de nuevo. Esa es una advertencia seria, pero también es una invitación llena de gracia. Porque si algo hemos visto hoy es que Dios sigue llamando, sigue obrando, sigue mostrando misericordia donde no la merecemos. Así que mientras sigues meditando en Romanos 9, te animo a venir a Cristo con honestidad y humildad. No descanses en tu historia, en tu familia, ni en tus obras. Descansa solo en Él. Allí en sus manos está la verdadera vida. Mañana continuaremos con la segunda parte de esta conversación y vamos a ir aún más profundo en este misterio que Pablo describe. ¿Cómo actúa Dios cuando el corazón humano insiste en rechazarlo? ¿Y qué significa realmente que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia? Veremos cómo esta doctrina no solo nos confronta, sino que también nos consuela y nos llama a confiar en un Dios que nunca abandona su obra. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio, el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.